Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles: amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. Bueno, yo soy Mimo Eyman, arquitecta, escultora, socia fundadora de la Fundación Urunday y de la Fundación Fabriciano. Estudié arquitectura un poco para darle el gusto a mis padres, que me decían: tenés que estudiar una de las carreras tradicionales. Y les hice caso, sin estar muy convencida. El cursillo me sirvió para que comience un idilio con la carrera, y los años sucesivos fue un enamoramiento total. Me recibí, puse una empresa constructora y un estudio de arquitectura con 4 socios, hasta que todo iba perfectamente bien, hasta que nos relacionamos con Fabriciano por cuestiones laborales y empezó a ir a nuestro estudio. Yo en mis momentos de alejarme del problema en el que estaba trabajando, hacía algunas cositas, le decía yo, y gomas de borrar, migas de pan, y las dejaba arriba del tablero en una esquinita. Cuando ahí me aparecía qué podía ser la solución, las dejaba ahí. Fabri vio esas cosas y me dice: Mimo, esto tiene escala monumental. Cada tanto me lo repetía y me invitaba a su taller para que vea los materiales, que vea las herramientas que había ahí, y no sé por qué nunca me decidí a ir. El día que lo hice fue el gran deslumbramiento. Quería agarrar cualquiera de los materiales, cualquiera de las herramientas, y bueno, lo hice. Ese fue el momento en que empezó a alejarse la arquitectura y a tomar parte, a atraparme la escultura. Fue un proceso, no fue fácil, porque yo tenía compromisos laborales, pero a través de los años fue ocupando un lugar preponderante la escultura. Y así apareció por primera vez la escultura en mi vida. Difícil ponerle un nombre a las etapas de los procesos, pero sí me acuerdo perfectamente
que cuando entré a ese taller se produjo un deslumbramiento en mí. Fue un proceso porque de a poquito empecé a ir y después no me iba más. Me quedaba más ahí que en mi estudio. Y empecé a tener trabajos y participaciones en salones como escultora, participaciones en concursos, simposios en otros lugares. Y bueno, me fui alejando cada vez más. Hasta que un día dije, bueno, este es el momento, hago mi duelo con a lo mejor duelo sería otro de los deslumbramientos, duelo y la entrega total, porque realmente fue una etapa de entrega total que aún lo sigue siendo, aunque nunca dejé de estar enamorada de la arquitectura. Las obras que me golpearon, me dejaron nuevamente deslumbrada, indiscutiblemente, son las de Miguel Ángel, La Piedad, el David, y después otros grandes escultores, grandes maestros, y también en la Argentina me gustó siempre la obra de muchos de los escultores que luego vinieron a participar en nuestras bienales. Serían como mis referencias. Fabriciano, por supuesto. Pero siempre conversando decimos que normalmente un alumno comienza medio que tomando formas de su maestro. Y eso no sé por qué nunca me sucedió a mí. Debe ser porque mi obra es más constructivista y medio que se aleja del estilo de Fabriciano. Las esculturas para mí tengo que diferenciar en dos. Las esculturas que hago yo y las esculturas que forman parte de este gran patrimonio que tiene Resistencia. Con respecto a mí, las esculturas son hijos. Las vivís, las hacés, las pensás y más que nada me permiten expresarme. Por ahí me cuesta decir expresarme porque cuando las estoy haciendo nunca pienso en lo que quiero hacer o en lo que me está pasando. Y al alejarme en el tiempo y volverlas a mirar, me doy cuenta qué me estaba pasando a mí en el momento en que la hice. Y es bueno, para mí es bueno, porque en el momento que las descubro también descubro en qué estado estoy, si estoy en el mismo estado o evolucioné. Para mí las esculturas de la ciudad son uno de los grandes motivos de mi vida. Hace 30 años que estoy prácticamente trabajando con ellas, pensando en cómo mantenerlas.
camino por las calles y las veo y a veces no las veo y no importa, porque yo sé que están ahí. Me hacen sentir orgullosa porque en esta ciudad, como todos sabemos, que hay tantas carencias en esta provincia, es un ejemplo fiel de la calidad del habitante, de la calidad del chaqueño y la calidez, porque las cuidan, por ahí aparece algo, pero siempre está el Departamento de Mantenimiento y Restauración de la Fundación, que ahí sale a cuidarlas y acariciarlas. Ese departamento es realmente un orgullo, porque tiene a su cargo 640 esculturas que hoy hay en esta ciudad. Son pocos, pero es tan bueno el trabajo que hacen. Se nota perfectamente que está la camiseta ahí puesta, que no se la puede sacar nadie. Y eso es lo que los hace valiosos, porque dan mucho más de lo que pueden. Mi nombre es Gabriela Farías Nichi. Yo nací en Santa Fe. A los 5 años, por una cuestión familiar, nos vinimos todos a vivir a Resistencia. Y acá es donde yo empecé a tener contacto con el arte en general. ¿Por qué en general? Porque en mi familia nadie tiene contacto con la parte plástica. Son todos músicos. Entonces lo escuchaba a mi papá tocar la guitarra, a mi tía tocar el piano, mi hermano el piano, la guitarra, mi mamá el piano, mi tío el piano, mi prima el saxofón, y yo no tocaba ningún instrumento. Pero que en la secundaria, cuando empezó el tema de la Bienal, porque la Bienal empezó en 1988, yo estaba en tercer año de la secundaria, es ahí donde yo empecé a tener contacto con las artes plásticas en general, esculturas, pinturas, dibujos, y bueno, y de ahí empecé yo solita a tener una pasión más que nada por la plástica. Con el correr de los años decidí, al terminar la secundaria, empezar a estudiar el profesorado de historia, que no tenía nada que ver con la plástica, porque yo quería ser arqueóloga. A los 6 meses de iniciada la carrera de historia dije, no, esto no es lo mío, y dejé. Y un amigo de mi mamá me llevó al taller de artes visuales de la UNE, y ahí empecé bien de lleno con la plástica. Yo cada vez que voy caminando siempre veo las esculturas. No dejo de verlas. Me indigna cuando están manchadas, cuando están rotas, cuando la gente le hace algo o saco foto y publico en Face y siempre con algún enojo porque soy muy protestona. O si no, me encanta apreciar las esculturas que hay en la ciudad. Realmente yo admiro esta ciudad. Me vio crecer y yo crecí junto con ella. Muchas emociones me llevan al estar en contacto visual con ellas. Yo siempre me imagino qué motivó al artista a hacer tal escultura. Hay una escultura que a mí me encanta y que yo paso todos los días cuando me voy a trabajar y yo la miro y me causa una emoción el hecho de solamente verla y tan delicada en una esquina y la gente pasa por al lado como que
pasó al lado de un árbol, ¿me entendés? Y yo paso al lado de ella y cuando paso yo la miro de arriba abajo y se me pone la piel de gallina porque realmente estoy enamorada de esa escultura. Yo siempre estoy atenta a ella porque realmente me fascina esa escultura, por la delicadeza, por el material, por la forma que tiene, transmite la inocencia de la nena. Bueno, yo me inicié en Bellas Artes en el año 92 y en el año 94 mi papá me dice, tengo un amigo que abrió un taller de escultura. Ah, no me digas, ¿querés ir a verlo? Bueno, le digo yo. Y nos vamos y era el taller de Humberto Gómez Lolio. Y bueno, me puse a hablar con él y me interesó mucho. Empecé como diciendo, bueno, vamos a conocer lo que es bien trabajar en escultura, porque en Bellas Artes hacíamos escultura, pero era todo en arcilla y hacer moldes en yeso y así sucesivamente, pero nunca en madera. Y bueno, y ahí cuando empecé a ir al taller de Humberto, cuando yo termino mi primera escultura, que es una simetría muy simple, yo dije, no, esto es lo mío, porque hasta el día de hoy yo tengo esa escultura, la tengo guardada y mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer con esta escultura? Porque es muy simple. Y le digo, no, esa es mi primera escultura. Digo, a donde yo vaya, ella va a venir conmigo, porque ella me recuerda a mis inicios, donde yo conocí lo que es la madera, lo que yo aprendí a trabajar con gubias, lo que empecé a conocer más el material, a sentirlo, no solamente al tacto, sino a sentirlo adentro mío. Entonces yo dije, cuando yo la termino, dije, no, esto es lo mío y yo quiero más. Y así fue como seguí con madera, hasta que llegó un momento que dije, la madera no me es suficiente. Y empecé a probar otros materiales como metal, he trabajado en pequeño formato en mármol y dije, no, vuelvo a la madera, porque la madera es mi esencia. Y bueno, y ahora empecé a combinar siempre madera con otro material, pero la madera yo no la dejo. Es mi pasión y es lo que me gusta. Mi nombre es Adriana Planich, nacida en Barranqueras, Chacó. Y bueno, en este momento estoy viviendo aquí en la ciudad de Resistencia y me siento ya parte de esta ciudad de las esculturas. Mi primer dato con respecto a la escultura se remonta ya cuando yo era estudiante de la escuela primaria. Actividades que nos daba la seño de plástica en su momento, esto de la escultura, de la pintura, y a mí me rondaba esto de la cultura, o sea, ¿qué había de diferencia? Así que bueno, nos daba ciertas actividades en las que bueno, había que ver esto, quién conoce alguna escultura, qué nos parecía en cuanto a representar algo que veíamos en la calle, y eran pocas, aún en esa época eran muy pocas obras en la vía pública. Hoy en día, la verdad que cuando uno se pone a enseñar, en mi caso como docente, el hecho de dar una actividad a los alumnos me rememora a esa etapa de cuando yo era niña, en la escuela primaria.
Cuando era niña, o casualidad también ocurría de que mi madre me envió a la Escuela de Bellas Artes. Entonces ahí es como que empecé a entender qué era la escultura y la diferencia con la pintura. Empezaban los talleres de Bellas Artes, los talleres de cerámica, empezar esto de jugar con la arcilla, hacer maquetitas de cartón, y ahí comenzó toda esta magia del volumen y de la tridimensión. Lo recuerdo con mucha, pero mucha emoción a mi gran maestro Luis Díaz Córdoba. Él fue el que me marcó el punto inicial en la carrera escultórica. Me enseñó muchas cosas, muchos secretos, no se lo guardaba nada, cosa de que hoy yo lo empleo a mis alumnos también. Así que en realidad ese fue mi inicio en la carrera escultórica. Yo creo que caminar por esta ciudad, Resistencia, Ciudad de las Esculturas, es sumamente motivador. Primero que nada porque cuando uno va caminando, va observando 2, 3 obras en cada cuadra o más, y ya desde el lado del conocimiento del concepto escultórico del que uno fue aprendiendo, en mi caso, ya tiene otra óptica. Tiene otra mirada, tiene una mirada más crítica. Quizás si paso 2 o 3 veces a la semana por una cuadra, observo la misma obra y veo o como que está manchada o como que está alguna cuestión y la observo a la obra. Cosa que me pongo a ver el común de la gente que pasa apurado, mirando el celular, contestando alguna cuestión. Yo miro las obras, por ahí digo, ¿qué estoy haciendo? Voy a llegar tarde, pero es mi pasión, observar las obras y quizás detenerme, recordar quién la realizó a la obra, en qué material está realizada, siempre lo hago. Particularmente considero de que no hay diferencia alguna en cuanto al rol de que la mujer escultora y el hombre escultor. Particularmente te digo, porque en mi caso me siento más a gusto quizás agarrando una motosierra que un pincel, que agarrando algún otro elemento quizás menos dañino o menos peligroso que algo que sé que me puede llegar a lastimar. Yo creo que es un desafío y el hecho de que la mujer puede hacer ciertas cosas o levantar ciertas herramientas y utilizarlas con respecto al hombre es un mito. Es un mito. Yo creo que el ímpetu y la fuerza que lleva uno por el placer y la pasión que le pone a cierta inclinación o cierto gusto que eligió en la vida es mucho más grande. Así que en cuanto a mujer escultora, mujer docente, mujer mamá, hermana, hija, la mujer tiene tantos roles, pero a la vez, dedicándose al arte, en este caso particular en la escultura, es hacer catarsis. El momento que una mujer realiza una obra, en ese momento se olvida que tiene que pagar las cuentas, se olvida que tiene que llevar a los chicos a la escuela, se olvida que tiene que comprar alimentos para sus animales, como mi caso. En ese momento me abstraigo de todo, realmente vivo, disfruto, siento y me apasiono en ese momento.